agradecerles a todos por estar en esta primer sesión de nuestra semana ágil, acompañarme hoy en este primer evento de lunes por la mañana. Entonces, pues agradecerles también por estar acá conectados con nosotros. Para dar inicio, vamos a ver, un momentito. Ajá. Para dar inicio, bueno, evidentemente presentar nuestro tema del día de hoy, lo que es el Tour Agile, una aventura épica por las metodologías ágiles que tanto hemos escuchado, ¿verdad? O que hemos ido trabajando, ¿verdad? En los últimos años y que han tenido una revolución, ¿verdad? Y un auge un poquitito más fuerte al tema del COVID que vivimos. A ver, ok. Presentarme, mi nombre, pues, como lo dice es el slide, Gabriela Ugalde Camacho. Yo soy la directora de operaciones del Grupo Corporativo Chess. Actualmente con más de 7 años de experiencia ya dentro del equipo del Grupo Corporativo y más de 10 años como tal a nivel profesional. Cuento con una maestría a nivel de gerencia de proyectos tecnológicos y una maestría en transformación digital como tal. Varias certificaciones que pues acreditan un poco lo que inclusive hoy les vengo a compartir, principalmente en Scrum Master, en Scrum Pro Owner, todo el tema de OKRs, Kanban, User Stories, Remote Worker, Design Thinking, Agile Coach y TIL a nivel versión 4 y lo que es ISO 27001. Hago un paréntesis también, todas estas certificaciones, principalmente las primeras que mencioné, somos partícipes de la generación y como tal de los certificados, entonces también podemos apoyarles en los mismos a todos los que estamos acá y demás, ¿verdad? Entonces, pues si gustan en algún momento conocer más de esas certificaciones, Agile University también es partidaria de unión con Certiprof específicamente. Nuestra agenda del día de hoy, ¿qué es agilidad? El manifiesto ágil como tal, algunos principios y valores del manifiesto ágil que hacen las bases de lo que escuchamos y de lo que hemos manejado como agilidad, y pues conociendo un poquitito más sobre las técnicas ágiles el día de hoy, que quería compartirles o que quiero compartirles. ¿Qué han escuchado de los rumores o cuáles son los rumores que han escuchado sobre agilidad? Quiero empezar con esta pregunta, por así decirlo, digamos como introductoria, definiéndolo como ese café de la mañana que nos despierta día a día, ¿verdad? Y que nos pone en marcha. Hago la analogía, o en este caso queremos hacer la analogía con lo que es el Tour de Francia, llamándolo justamente como el Tour Agile, porque ese café, ¿verdad?, de la mañana que nos despierta y todo lo demás, también se refleja como esos 3.500 kilómetros, ¿verdad?, del Tour de Francia, ¿verdad?, en cuanto al tema del ciclismo. Todo el sprint que maneja, ¿verdad?, los 21 días que manejamos, que se trabajan en ese Tour de Francia, que lo vemos como si fuera tal vez dentro de la analogía como el sprint o el sprint grande que tenemos, toda la parte de colaboración a nivel de los equipos de ciclismo, ¿verdad?, donde cada equipo son 8 o 9 ciclistas también, las organizaciones como tal, digamos, alrededor de estos ciclistas también, ¿verdad? Entonces, toda la analogía me ha funcionado mucho para poder explicar las diferentes metodologías ágiles o prácticas ágiles en algunos casos, enfocado justamente en esta analogía, para hacerlo muchísimo más simple, inclusive, de digerir, ¿verdad? O de transmitir de alguna u otra manera. Entonces, quedarnos con eso, ¿verdad? Que la agilidad siempre va a ser algo que nos despierta, que nos pone en marcha, que nos pone a competir en este caso, pues en una carrera o en un sprint de 21 días, por ejemplo, para pues obviamente ganar de alguna u otra forma todas las etapas que vamos a estar tratando de trabajar. Entonces, quedarnos con esa idea de base para todo lo que viene a nivel de la presentación. Importantísimo. Lo que no considero, obviamente dentro de mi experiencia, dentro de lo que hemos trabajado a nivel de la corporación, lo que no consideramos que es agilidad como tal. Agilidad no lo podemos ver como una metodología. O sea, no lo podemos ver como, ok,
Gaby, dame un paso a paso para poder ser ágil o para ser ágil inclusive, ¿verdad? Porque son cosas diferentes, ser y hacer. No, no es una metodología, no hay un paso a paso, no hay un manual o una receta que yo pueda seguir para poder decir que soy o que hago agilidad como tal. Entonces, realmente agilidad en su connotación no es una metodología, tampoco significa un tema de rapidez, o sea, rapidez en el sentido de que tengo que correr o tengo que, no sé, hacer X cantidad, por ejemplo, de horas extra o adicionales para poder entregar y que con eso ya estoy siendo ágil y demás. Eso no tiene que ver con agilidad y por eso la rapidez está entre comillas, como la pueden observar en pantalla, porque no va con el tema de una velocidad descontrolada, ¿verdad? Como tal. Entonces, eso tampoco va relacionado con el tema agilidad y todo lo que vamos a ver el día de hoy. Tampoco tiene que ver con un tema de multitarea en específico. Tal vez a las mujeres hemos tenido, ¿verdad? Al gremio femenino hemos tenido como mucho ese tema de que somos multitarea o que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y demás. Y no quiere decir que no sea como un don que tengamos, porque creo que sí, pero realmente agilidad no va enfocado en un tema de si tengo 20 tareas y las 20 tareas las estoy haciendo al mismo tiempo, estoy siendo ágil. Realmente no. Una de las cosas por las que yo principalmente a nivel, digamos, de mis funciones y demás, he tenido que trabajar, y lo doy como ejemplo también, es justamente la priorización de tareas como tal, porque cuando, o no sé si les ha pasado, cuando tenemos múltiples tareas, evidentemente tratamos de abarcarlas tal vez todas dentro del enfoque de agilidad, que en eso podemos llegar a caer, y al final no hacemos ninguna de la forma completa o todas quedan, por ejemplo, en un 20%, 30% de realizadas, entonces ninguna queda completa realmente. Eso de alguna u otra forma refleja el por qué tener X cantidad de tareas y tratar de ejecutarlas todas o cumplirlas todas de alguna u otra forma al mismo tiempo no da ningún resultado de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, dentro de mi experiencia ha sido una de las cosas que más he tenido que trabajar justamente en estas bases de agilidad como tal. Entonces, esto es lo que yo considero dentro de mi experiencia, dentro del equipo y demás, que no es agilidad y que quería compartirles para que lo tengamos de base como se les mencionaba dentro de la presentación. Lo que hemos visto o lo que considero que sí refleja el tema de agilidad como tal o engloba el concepto de agilidad como tal, una forma de ser y hacer que les mencionaba hace unos minutos. Eh, el tema de la agilidad no solo va con que yo haga ágil o que yo ejecute una metodología que se evalúe como ágil, ¿verdad? Como Scrum. Entonces no es solo hacer en base a una metodología, por ejemplo, sino que también es una forma de ser y pensar, de querer inclusive yo misma hacer las cosas o nosotros mismos ejecutar las cosas por convicción inclusive, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. No solo tiene que ver con que yo ejecute una metodología sin entender yo, bajo mi mismo concepto de pensamiento y de ejecución, el por qué yo ejecuto esa metodología como tal, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Forma de ser y de hacer. Dos dualidades, valga la redundancia, que tienen que imperar en el tema de agilidad como tal. Agilidad también lo hemos visto y lo he, por así decirlo, masticado como un camino o una aventura, como lo hemos interiorizado dentro de la corporación, un camino o una aventura. No es un proceso, no es un tema de que, bueno, no, nos capacitamos y en 2 semanas ya somos ágiles. O hacemos unas certificaciones como las que me les mencionaba al inicio y ya tenemos agilidad dentro de la organización o dentro de la empresa. Realmente no es así. Agilidad o toda la connotación sobre agilidad va de la base a un proceso, como lo menciono, ¿verdad? A un camino que no se deja de aprender nunca. Inclusive al día de hoy, nosotros dentro de nuestros procesos administrativos, inclusive con el que trabajamos con metodologías o operativos también, u operativos, perdón,
siempre seguimos aprendiendo todos los días y haciendo, ¿verdad?, ese ajuste de tuercas cuando sea necesario realizar. Entonces, por eso es que vemos que con la connotación de agilidad va mucho de la mano con un camino o una aventura. Y también el concepto de agilidad lo enfatizamos mucho al corazón de la agilidad, que es un concepto que se desarrolló posteriormente a lo que fue el manifiesto ágil, que en unos minutos lo veremos, donde se evalúa o donde se conglomera que todo el tema de agilidad es como el corazón. Entonces, justamente ese corazón de la agilidad va enfocado en entrega, colaboración, reflexionamiento y mejora, ¿verdad? Entonces, y ese corazón básicamente es el centro de alguna u otra manera de todas las metodologías o técnicas ágiles que nosotros podamos trabajar. Permítame un segundo, nada más. Ok, entonces, muy importante, ¿verdad? El corazón de la agilidad es la base, básicamente, como les decía, para todas aquellas metodologías ágiles que podamos conocer, que podamos evaluar o técnicas adicionalmente tal cual. Un poquito de dónde viene todo el concepto, por así decirlo, de agilidad y demás. No es algo reciente, inclusive antes de los 2000 ya se hablaba de algunas metodologías, sí, pero tal vez no lo enfocaban directamente o no se enfocaba directamente con el concepto de agilidad. Entonces, bueno, en el 2001 apareció o se creó lo que se conoce como el Manifiesto Ágil, que el Manifiesto Ágil es un documento básicamente creado en su momento por 17 expertos a nivel de programación, sí, estaba muy enfocado, todas las metodologías en estos años y el Manifiesto Ágil inclusive estaba muy enfocado en el tema de desarrollo de software. Entonces estaba digamos, directo, estaba muy enfocado, valga la redundancia, nuevamente en temas operativos realmente, y desarrollo de software, mucho más específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se buscaba con este manifiesto ágil? Buscar un cambio radical de alguna otra forma en los modelos tradicionales que veníamos trabajando. Y no porque no funcionaran, inclusive al día de hoy sabemos que para ciertos proyectos en específico, por ejemplo, hay proyectos que a nivel de administración de proyectos, valga la redundancia, también una ejecución en cascada, por ejemplo, también resulta. No significa que no sean valiosos o que no tengan ningún valor, lo han tenido. Sin embargo, en este momento, en el 2001, se crea este manifiesto ágil para darle una vuelta, ¿verdad? O cambiar un poco el paradigma de lo que se venía teniendo como más rígido, como más alejado inclusive, que se estaba viendo a las necesidades de los clientes en su momento, de los usuarios finales al fin y al cabo, ¿verdad? Y de alguna u otra forma, todo lo que se propone en el manifiesto ágil, pues como les menciono también, aparte del corazón, de la agilidad, pues resultan como las inspiraciones, por así decirlo, de las diferentes metodologías ágiles como tal. Entonces, a partir del manifiesto ágil, obtuvimos 4 valores que son dentro de lo que habla el corazón de la agilidad, ¿verdad? El primer valor como tal, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Ojo acá, no quiere decir que los procesos y las herramientas no sean de valor y que no sean necesarias en cualquier proceso que nosotros ejecutemos. Por supuesto que lo son, y pues son más que necesarios, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los principios, bueno, en este caso los valores de la agilidad, en la interacción con los individuos, ¿verdad? O inclusive el cara a cara, las conversaciones, las negociaciones y demás, es muchísimo más importante que todos los procesos y herramientas que yo pueda tener. Puedo tener 20 herramientas de, no sé, de desarrollo, de administración de proyectos y demás, que si de alguna u otra forma yo no priorizo un tema de interacción, un tema de acercamiento con las personas con las que yo voy a trabajar, cualquier metodología nuevamente ágil, en este caso, ¿verdad? Esas herramientas no me van a funcionar o ningún proceso documentado me va a funcionar por encima de lo que yo ya estoy viendo, ¿verdad? Entonces es súper importante. Va de nuevo, no quiere decir que no es importante los procesos y las herramientas, pero no es lo principal en este caso. Software funcionando por encima de documentación completa, nuestro segundo circulito. Por supuesto, evidentemente,
el software funcionando por encima de la documentación es prioritario, ¿verdad? No significa nuevamente que la documentación no sea importante. Por supuesto que la documentación es importante. Los manuales de usuario, los manuales técnicos, por ejemplo, a nivel de desarrollo, en cualquier espacio administrativo, por ejemplo, diferentes informes y demás. Claro que es importante y va a ser de valor, por supuesto, pero que lo que yo esté ejecutando esté funcionando o que sea un entregable que funcione para lo que sea que yo esté evaluando, no solo a nivel de desarrollo de software, por ejemplo, va a ser muchísimo mejor que toda la documentación que yo tenga, ¿sí? O sea, puedo entregar un documento de 200 páginas, que si el documento que yo entregué es de un sistema que estoy desarrollando, por ejemplo, que realmente ningún entregable funciona al momento de desplegarlo, pues esa documentación de alguna u otra forma no va a tener una, un impacto importante dentro de lo que yo estoy evaluando como tal, ¿verdad? El siguiente valor, responder al cambio por encima de seguir un plan establecido. Vamos de nuevo. Por ejemplo, bajo una metodología de agilidad a nivel de administración de proyectos en la corporación, pues claro que tenemos, nosotros trabajamos con Scrum, entonces pues evidentemente se genera un plan, por así decirlo, para evaluar o para trabajar los proyectos en los que nosotros vamos a ejecutar o que vamos a trabajar como tal. Sin embargo, el responder ante un cambio particularmente, que el cambio puede ser de cualquier tipo, o sea, puede ser algo externo a nivel de los clientes, puede ser algo interno a nivel de, por ejemplo, nuestro personal a nivel de técnico, por ejemplo, algún cambio de herramienta, no sé, diferentes aspectos que pueden llevar a generar básicamente gestiones de cambio como tal, ¿verdad? Entonces, el responder a esos cambios es muchísimo más importante que seguir un plan establecido. O sea, si yo tengo un plan y no puedo de alguna u otra forma adaptarme a diferentes cambios de los que inclusive yo puedo no tener control, realmente una metodología ágil no va a llegar a funcionar, aunque tratemos evidentemente de trabajarla como tal. Entonces, el plan, pues obviamente está, una metodología comúnmente tiene ciertos parámetros que seguir, ciertos eventos, por ejemplo, a nivel de Scrum, ciertos artefactos, ciertos elementos que me van a guiar en establecer la metodología. Pero eso no significa que no van a ocurrir cambios, que no van a pasar cosas inesperadas en las que si yo no puedo, como empresa, como persona, ¿verdad? El ser y el hacer que les mencionaba hace unos minutos también, que yo no pueda responder a esos cambios, de alguna u otra forma va a ir repercutiendo dentro de la metodología que voy a ir utilizando, ¿verdad? Y el último ya, valor es el de colaboración con el cliente por encima de la negociación de contratos. Bueno, evidentemente yo como representante a nivel del grupo corporativo Chess, pues también tengo muy claro de que los contratos van a ser tremendamente importantes y que no, aquí hay una línea evidentemente que se sigue a nivel legal y demás con respecto a este tema. Y claro que son importantes, son necesarios, inclusive por lo menos en mi caso, y sé que en el de la mayoría de ustedes también por ende, ¿verdad? Pero la colaboración entre nosotros, ¿no? La colaboración con el cliente, o que nosotros podamos dar al cliente. Y ojo, también muy importante, cuando hablo de cliente, a veces inclusive dentro de los conceptos de agilidad a nivel interno, por ejemplo, un cliente puede ser cliente interno, ¿sí? Puede ser mi compañero de trabajo, el que está junto a mí, al que yo puedo entregarle algo, al que tengo que entregarle algún tema, mi jefe, no sé, algún superior, adicional y demás. Entonces, la colaboración con el cliente se refiere a mucho más, a una importancia mucho más grande que una negociación simplemente de contratos. De nuevo, enfocando que no significa que los contratos o que los acuerdos o que algo, digamos, legal, ¿verdad? Como tal, no tenga valor. Claro que lo tiene. Pero el tema de la colaboración, el tema de, ¿verdad? Esa mutualidad de apoyo, pues evidentemente a nivel de agilidad y cualquier metodología ágil como tal, es, digamos que uno de los valores también súper importantes como tal. Y en base a los valores nos generan principios, los principios ágiles. Esos principios vienen enfocados del manifiesto ágil, así como ustedes los pueden ver, ¿verdad? Entrega continua y temprana de software. Todo está en connotación de software, porque evidentemente en su momento cuando se trabajó el manifiesto ágil y hasta el día de hoy,
está en base a un tema de desarrollo como tal. Pero, como les digo, lo podemos extrapolar a cualquier área que nosotros realmente trabajemos como tal. Entonces, entrega continua y temprana de software con valor, excelencia técnica, comunicación cara a cara, recuerdan lo que vimos del valor también de la negociación o la interacción entre los individuos, abrazar el cambio en cualquier metodología, el tema de ajustarnos, ¿verdad? Según lo que vimos ahorita en los valores, reflexionar y ajustar para ser más efectivos, o sea, el momento de hacer, por así decirlo, retrospectivas o saber en qué me estoy equivocando y qué debo de mejorar o en qué estoy haciendo bien para seguirlo haciendo también. Desarrollo y negocio, trabajan juntos en todo el proyecto. Simplicidad, acá en simplicidad siempre recuerdo el ejemplo, que no sé si ustedes lo han visto, es como un meme, por así decirlo, donde llega el cliente y al equipo técnico le pide como un columpio. Entonces el equipo técnico y todo el personal, digamos, envuelto dentro de la creación del proyecto, empiezan a construir el columpio y le ponen unas tablas, ¿verdad? Y después lo hacen perfecto y después el otro equipo, el de diseño, llega y en vez de ya las tablas, ponen un columpio como si fuera un sillón y entonces ya más comodito, más bonito, ¿verdad? Más cómodo, ¿verdad? Después llega el otro equipo y bueno, dice, no, pero es que vamos a cambiar esto porque, ¿verdad? El columpio tiene que tener algo más, no sé, algo ahora con inteligencia artificial, entonces algún tema adicional y demás. Y bueno, muchos factores que pueden llevar a que, digamos, que se deambule, por así decirlo, entre la idea y resulta que el cliente realmente lo que quería era, sí, pues, un columpio en un árbol y una llanta, por ejemplo. Algo tan simple como es hubiera representado para el cliente toda su necesidad cubierta, por así decirlo. Y muchas veces, no solo en desarrollo de software, sino en diferentes momentos, a veces el tema de la simplicidad, y también lo digo por experiencia propia, por querer hacer mucho en algún momento, por querer abarcar muchas cosas, ¿verdad? Dentro de lo que vimos al inicio del multitarea, ese tipo de situaciones nos lleva a perder a veces esa connotación de simplicidad de las cosas en base a lo que me están pidiendo inclusive, ¿verdad? Entonces, por ahí hay ese ejemplo a nivel de simplicidad que tenía, que quería comentarles también. Software funcionando como medida de progreso, ¿verdad? Entonces, lo veíamos ahora los valores, ¿verdad? Tenemos el software, pero si el software no funciona, aunque yo tenga documentación perfecta y bellísima y un formato impresionante, no funciona de nada, no funciona o no hace el impacto ni a mi cliente interno, por ejemplo, si fuera mi compañero que está junto a mí, ni a un cliente como ustedes, en verdad, en este caso, como parte del grupo corporativo Chess, no va a tener ninguna medida de progreso esa documentación si lo que estamos trabajando, si lo que estamos construyendo no ha servido de nada, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante en ese sentido y la entrega frecuente. Por eso es que cada metodología de alguna u otra forma o cada práctica tiene lo que son cadencias de entrega o cadencias de revisión inclusive. No conozco ninguna realmente que no tenga ese concepto porque evidentemente si llamamos metodologías ágiles vamos enfocados como en esta línea, ¿verdad? Entonces, conocemos lo que es, lo que no es, desde mi perspectiva, valores, principios y el manifiesto ágil que de alguna u otra forma, pues en modo resumen, engloberan, por así decirlo, todo lo que es el tema de agilidad como tal. Entonces, en resumen, como les mencionaba hace unos segundos, tenemos la agilidad como una forma de pensar. Inicialmente tenemos que verla así, una forma de pensar para poder hacer, inclusive, o sea, para poder ejecutar una metodología. Tenemos una descripción en base a 4 valores que ya los dimos también, ¿verdad? Que eso me genera 12 principios en los que están enfocados cualquier metodología ágil, como ya se los mencionaba hace unos minutos, y pues evidentemente todo esto, tanto los principios como los valores, como ese mindset para ser y hacer, pues me genera muchísimas más prácticas y técnicas inclusive de agilidad, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, permítanme nada más un segundito para verlo ya enfocado en nuestra analogía como tal del día de hoy, que es la que quiero que observemos. Ahí se observa mi pantalla, ¿verdad? ¿Se sigue observando bien? ¿Sí? Entonces tengo Sí, una manita correcto. para Sí, ver. correcto. Correcto.
Perfecto, ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, haciendo un poco la analogía que les mencionaba ahora al inicio, pues la idea específicamente va de la mano con el tema del ciclismo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el Tour allá y el Tour de Francia, digamos, en este caso. Y podérselos explicar un poquitito más jocoso, un poco más fácil para todas las diferentes metodologías. Aquí vamos a ver metodologías o técnicas en algunos casos. Entonces, vamos a ver por qué primero la analogía, que era lo que les explicaba también. Ustedes saben, el Tour de Francia, por ejemplo, es una de las carreras más prestigiosas del mundo. Son más de 300 kilómetros. En televisión, por todo lado, en julio. Yo solo veo básicamente Tour de Francia últimamente, en los últimos años. Lo veo por cualquier lado, ¿verdad? Y de alguna u otra forma representa, o me representa a mí, para hacer esta analogía, como las metodologías o estándares, ¿verdad?, del desarrollo más moderno, ¿verdad?, que hemos ido construyendo, que se han ido trabajando en los últimos años como tal. Algunas similitudes claves que fui encontrando también, bueno, obviamente hay objetivos claros, ¿verdad?, pero también hay situaciones cambiantes según el terreno, ¿verdad? A nivel del tema del ciclismo tenemos que las etapas de montaña, que las contrarreloj, que las etapas de terreno plano, por ejemplo. Entonces, hay un objetivo claro, sabemos que probablemente es ganar el Tour, ¿verdad? Pero pues hay situaciones cambiantes a nivel externo y por eso la primer similitud que en algún momento pues fui trabajando justamente en ese sentido. Equipos especializados trabajando en conjunto. Evidentemente, hay dentro de los ciclistas, hay, digamos que roles específicos que guían de alguna u otra forma cada uno de los equipos. Y todos trabajan, o la idea, ¿verdad? He visto donde no todos, pero en algún momento, la idea es que todos los equipos, como tal, sus miembros trabajen en pro de que se consiga inclusive los mini objetivos, por así decirlo, los sprint goal de cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, trabajando en conjunto para que se logre ese objetivo inclusive final. Iteraciones diarias en mejora continua. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos cada una de las etapas durante 21 días, entonces, inclusive en las metodologías tenemos justamente eso. Todos los días tenemos una iteración que me permite de alguna u otra forma tener un resultado y saber qué hice bien, por ejemplo, en una etapa, en este caso, por ejemplo, en un sprint, qué hice bien para seguirlo haciendo o qué hice mal para poderlo corregir inclusive en la siguiente medida, ¿verdad? En el siguiente sprint como tal. Adaptación a condiciones impredecibles. Bueno, los que han visto evidentemente cualquier competencia de ciclismo, a veces llueve, a veces hay caídas, tenebrosas de vez en cuando, y los equipos se tienen que adaptar de alguna u otra manera, ya sea dentro de la misma etapa, por ejemplo, o inclusive en las siguientes para poder obviamente retomar alguna situación, algún percance que haya sucedido anteriormente, ¿verdad? Entonces, también es una de las similitudes claves que hay dentro de la analogía que estamos viendo. Y pues evidentemente tenemos métricas visuales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tema del progreso. Y entonces, bueno, evidentemente lo que es la clasificación general, ¿verdad? Entonces aparece el listado donde están, ¿verdad? Analógicamente hablando también, la lista de los competidores y cómo van y quién va ganando y bueno, todo lo demás, ¿verdad? Entonces es es súper importante, ¿verdad? Que esta analogía se las pueda compartir. Por eso les comparto cuál fue la base y las similitudes que de alguna u otra forma traté de tomar para poder evaluar el tema. Por ejemplo, una de las técnicas, porque realmente User Stories no es una metodología, es una técnica básicamente de toma de requerimientos o de toma pues sí, de requerimientos como tal, o de necesidades del cliente, podría ser los perfiles de los corredores, ¿verdad? Entonces tenemos cómo las user stories nos describen historias de funcionalidad de las perspectivas del usuario. Entonces, si le hacemos la analogía con el tour, entonces podemos ver como cada corredor, de alguna u otra forma, tiene un perfil en específico, ¿verdad? Entonces, yo tengo en un equipo de ciclismo, tengo un sprinter, ¿verdad? Tengo escaladores, tengo especialistas, por ejemplo, en la contrarreloj, tengo los gregarios, que son los que ayudan obviamente al líder, por ejemplo. Entonces, de alguna u otra forma, cada uno de ellos describe una necesidad específica, ¿verdad? Del equipo como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si, como el ejemplo que menciona en la presentación, como sprinter necesito estar en el pelotón para tener oportunidad de ganar, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la analogía con el tema de User Stories, es como usuario necesito un carrito de compras para poder guardar mis artículos. Y esa es la estructura que de alguna u otra forma a nivel de User Stories
deberíamos de trabajar, o el formato como tal que deberíamos de trabajar. ¿Cómo? Algo, quiero algo para algo en específico. Entonces, justamente por eso la analogía la hice con los perfiles de los corredores como tal. Si ustedes ven, como les digo, esa es una técnica de agilidad, no es una metodología básicamente, pero es una de las técnicas que en nuestro caso, por ejemplo, ponemos en práctica en cada uno de nuestros proyectos en el momento de poder acercarnos a ustedes como clientes y obtener la información de qué es lo que necesitan, cómo quieren para. Es súper importante el formato y la analogía que les quería compartir también a nivel de User Stories. A nivel de Kanban, que Kanban sí se ve como una metodología, Kanban es un método visual que muestra de alguna forma el trabajo en tiempo real, ¿verdad? En diferentes WIP, o sea, en diferentes niveles de progreso, como tal, ¿verdad? En progreso, no iniciado, perdón, en progreso, en revisión y finalizado, si fuese el caso, ¿verdad? Por hacer, haciendo, revisión y hecho, como lo dice el formato. Kanban significa ver tablero. Básicamente es una palabra en japonés y va relacionado con un tema visual meramente donde yo puedo ver la ejecución de mis tareas como tal. ¿Por qué la analogía con el tour también? Bueno, ustedes han visto los maillots también, ¿verdad? Creo que no son creo que son bastante referentes. Entonces, por ejemplo, el Tour de Francia tenemos el maillot amarillo, el blanco, el punteado, el verde, que representan de alguna u otra forma diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, la analogía que quiero tratar de explicarles es, por ejemplo, el maillot amarillo es el líder general, comúnmente. Entonces, evidentemente, como si fueran todas las tareas completadas, por así decirlo. Entonces, evidentemente refleja como esa línea. El maillot blanco es el más joven. Entonces, bueno, digamos que todas las tareas en progreso, las tareas que estamos trabajando de alguna u otra forma. El mayor punteado es las personas o los corredores que tienen los puntajes más altos a nivel de montaña, los reyes de montaña. Entonces, bueno, digamos que por así decirlo, las tareas bloqueadas. Y el mayor verde, que es como el mejor sprinter. Entonces, bueno, las tareas en revisión, o sea, ya están terminadas, están en revisión y con eso finalizamos. Entonces, de alguna u otra forma, a nivel visual, dentro de la analogía, si ustedes lo ven, cuando nosotros vemos el color de las camisetas, reflejamos una realidad en específico por cada equipo, por cada corredor, etcétera, que nos permite puntualizar en dónde está, por así decirlo, cada persona o cada corredor, cada ciclista, cada equipo como tal. Y justamente el tablero de Kanban es una representación visual donde yo tengo mis tareas, como les decía al inicio, por hacer, lo que se está haciendo, lo que tiene revisión y lo que es un hecho. ¿Ok? Entonces, más que llevarlo en este caso, Kanban no trabaja tal vez tanto por sprint, pero más que llevarlo por sprint en ese sentido, va realizándolo, obviamente, en medida de progreso que yo voy avanzando por las asignaciones que yo voy trabajando. Entonces, por eso la analogía que quería hacer para tal vez poderlo representar un poquitito mejor en ese sentido. Tenemos Design Thinking también. Design Thinking sí también está reflejado como una metodología, que es, o que yo le enfoco un poquitito más al descubrimiento o al reconocimiento de las rutas, ¿ok? Design Thinking va relacionado, o es una metodología ágil relacionada en la resolución de problemas, enfocándolos o teniendo muchísima empatía con las necesidades del usuario, haciendo mucha valoración de campo, de visualización, ¿verdad? Inclusive de prototipado en algún momento de cómo ver las cosas, o va mucho como en esa línea. Entonces, ¿por qué la analogía con el tour que también quería mencionarles? Bueno, antes de cada tour, ¿verdad? O antes, ¿verdad? Inclusive de cada etapa, pero bueno, antes de cada tour, los equipos hacen reconocimientos de ruta. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero en algunos momentos, cuando hay entrenamientos y demás, se hacen algunos reconocimientos de las diferentes rutas que van a haber en las diferentes etapas que se van a tener. Entonces, bueno, a nivel de design thinking va muy de la mano con eso. Y por eso les quise poner también las etapas que en algún momento en design thinking se evalúan. En design thinking empezamos con un tema, por ejemplo, de empatía, un tema de empatizar con las necesidades de nuestros clientes, llámese cliente interno o llámese cliente externo, si fuese el caso, empatizar, conocer el terreno y sus desafíos. Bueno, listo, hoy vamos a ir a hacer un reconocimiento de ruta de montaña, entonces, bueno, qué tiene el terreno, qué no tiene, cuáles son los desafíos que representa, en qué momento deberíamos de tomar alguna acción en específico. Ese reconocimiento va enfocado con la analogía, digamos, de empatizar.
Definir, que también es una de los procesos que evalúa Design Thinking, e identificar, por ejemplo, cuál sería la etapa decisiva para mí como equipo. Y todos los equipos la tienen. Comúnmente son las de montaña. En las etapas de montaña, a nivel de ciclismo, comúnmente, ¿verdad? En esas etapas son donde fijo se define casi todo, cualquier tour como tal, ¿verdad? Entonces, identificar cuál es la etapa decisiva o cuál es la necesidad decisiva del cliente para que yo pueda lograr, por así decirlo, un buen resultado, es muy importante. Entonces, acá en definir, justamente la analogía va en esa línea, idear, digamos que va enfocado también en estrategias múltiples, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago una lluvia de ideas, por ejemplo? Entonces, bueno, listo. Tengo esta idea, esta es mi estrategia para esta etapa, pero bueno, también tengo que tener otras estrategias porque puede ser que el otro equipo también tenga otras estrategias que no vayan, ¿verdad? Que no hagan match con la que yo tengo. Entonces también tengo que tener ataque, defensa, en algún momento resistencia, en algún momento jalar el pelotón, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta línea, ¿verdad? De cuáles son estas estrategias para poder llegar a un resultado positivo para mi equipo a nivel de ciclismo, pues también son importantes. A nivel de proyectos, a nivel como tal de ejecución, pues evidentemente la lluvia de ideas que yo tenga con los demás, pues va a ser de valor. Prototipos o prototipar entrenamientos específicos en terrenos similares, ¿verdad? Que es mucho de la mano con el tema de empatizar. Y testear, pues de alguna u otra forma, las pruebas en condiciones reales, de alguna u otra manera, como tal, a nivel de design thinking específicamente. OKRs. OKRs es no se ve como una metodología, se ve como una técnica, básicamente a nivel de objetivos y resultados claves, que yo puedo contextualizar, ¿verdad? A nivel, como les decía, de objetivos o para el cumplimiento de objetivos en base a resultados claves que me lleven a cumplir esos objetivos tal cual. Entonces, a nivel de la analogía, también lo quise mapear, digamos, por ejemplo, con un equipo, ¿verdad? Entonces, tengo el objetivo que es ganar el Tour de Francia, pero tengo ciertos resultados claves que me van a llevar a ese objetivo como tal. Resultado clave número 1, nuestro líder termina top 3 en montaña. Y eso comúnmente pasa en semana 1, semana 2. Resultado clave número 2, protegemos al líder en las llanuras, ¿ok? Porque tal vez ahí, tal vez no es ni fuerte, tal vez el líder es no fuerte en montaña, evidentemente, y pues entonces el resultado clave es protegemos al líder en las llanuras como tal, en el 100% de las llanuras, por así decirlo. El resultado clave número 3, ganamos la etapa contra el reloj decisivo, ¿ok? Entonces, bueno, listo. Esos son mis resultados, de alguna u otra forma, para llegar a mi objetivo final, ¿verdad? Entonces, por eso la analogía con el tema de OKRs, que también es una una técnica de agilidad que les invito también a explorar, a utilizar y a tratar de manejarla en base, por ejemplo, a esta línea que les estoy mencionando el día de hoy. Y a nivel de Scrum, que esa sí me enfoqué en tratar de hacerla un poquitito más de valor, que es una de las que nosotros utilizamos, o que la que nosotros utilizamos a nivel de desarrollo. A nivel de Scrum, como introducción, por ejemplo, yo evidentemente la analogía que tengo va de la mano con valores fundamentales, ¿verdad? Que ya vimos a nivel de agilidad, pero también lleva un tema de trabajo en equipo, de adaptabilidad, de objetivos y de mejora continua, que ya lo vimos, ¿verdad? Adicionalmente. Tengo un pelotón, claramente. Tengo Product Owner, por ejemplo, tengo Scrum Master, tengo el equipo de desarrollo, el Developer Team, ¿verdad? Que va enfocado con los diseñadores, con los QAs, por ejemplo, con el personal de frontend. Si fuese el caso, digamos, en esta analogía que estoy haciendo, con un equipo operativo, ¿verdad? A nivel de operaciones, de desarrollo, por ejemplo. Entonces, yo siempre voy a tener un equipo que va a trabajar dentro de una analogía, pues en este caso del Tour Agile. Evidentemente, como mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? Yo tengo un reconocimiento del terreno y a nivel de Scrum resulta que hay, si bien es cierto, no está como un evento como tal, hay un término que se utiliza a nivel de Scrum que se llama Product Backlog Grooming, es el grooming como tal, y es una etapa de reconocimiento del terreno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es una etapa en donde evidentemente nosotros vamos evaluando estimación de historias como tal para poder llegar en los próximos eventos digamos, a estimaciones más acertadas. Entonces, bueno, evidentemente ir reconociendo el terreno donde tengo una historia, tal vez una épica, donde es un terreno de montaña bastante difícil,
tengo una historia un poquito compleja, que es un puerto de montaña, por ejemplo, donde también, ¿verdad? Los puntos de historia son interesantes, una historia media, donde tengo una subida moderada, y una historia simple, donde tal vez tengo un terreno llano como tal. Entonces, este proceso de grooming, cuando estén estudiando sobre Scrum, ya van a ver, hace algunos años no lo ponían como tal, sin embargo, ya se está evaluando todo lo que es grooming, como tal, es ese reconocimiento, en este caso del terreno, que les estoy conversando, previo a iniciar las etapas de planning y todo lo demás, que las vamos también a revisar. Roles del pelotón, pues claro que tengo roles, evidentemente. Tengo, por ejemplo, el pro owner, que es el capitán del equipo de alguna u otra forma. Es la persona que es la encargada del producto como tal, ¿verdad? Entonces es conservar la energía, saber por dónde vamos, a dónde nos movilizamos. Tengo, por ejemplo, un domestic, que es el principal, que es en ese caso podría ser un Scrum Master. Entonces, bueno, tengo aquí, es el que protege al equipo, el que resuelve impedimentos, el que si hay un tema técnico o mecánico a nivel del ciclismo, pues puede estar con algún inconveniente en ese sentido. Él es el que se va a encargar de hacer entender a los equipos qué es Scrum, por ejemplo, o sea, qué es el objetivo de lo que estamos trabajando diferentemente. El development team, pues básicamente es el pelotón, o podría ser mi equipo específicamente, ¿verdad? Entonces, mi equipo específico dentro del pelotón, cómo trabajamos juntos para avanzar, que se relevan, que nos apoyamos mutuamente, que compartimos trabajo adicionalmente, ¿verdad? Entonces, mucho la dinámica va por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, que los relevos, ¿verdad? Como lo dice también un poco la presentación, ¿verdad? La estrategia, los relevos, la protección, obviamente son roles que dentro de un equipo Scrum existen. Cuando los vayan a ver, ojalá se puedan acordar también de esta analogía, un poquito más sencilla. A nivel de un plan de los eventos, también cuando ustedes estén estudiando un poco más sobre Scrum, si fuese el caso, van a haber eventos dentro de los sprints que van a realizar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa en un sprint planning? ¿O cuál es la analogía que yo quiero ver? La reunión en el autobús, no sé si han visto en las cámaras cuando pasan ¿verdad? Y están en el autobús y demás, bueno, esa reunión, por así decirlo, antes de cada etapa inclusive, ¿verdad? Entonces, donde el equipo vuelve a analizar el perfil, la estrategia, cómo distribuyes responsabilidades, perdón, si es un sprint de alta montaña, que tiene una complejidad técnica alta, que requiere una colaboración un poco más intensa, si es un sprint contra reloj, bueno, vamos con un deadline más estricto, tenemos tiempo definido para lograr un objetivo en específico, estamos enfocados en velocidad, en eficiencia inclusive, y por ejemplo en un terreno llano, como lo mencioné en la presentación, es algo más estable, es un ritmo más constante, no es que no lleva una velocidad, ¿verdad? Pero es más estable y conlleva una protección, por ejemplo, de mi líder. Entonces, eso es una distribución a nivel de un sprint planning, cuando lo veamos o cuando esté estudiando sobre todo el tema de Scrum, también lo podrían hacer las analogías con respecto, por ejemplo, a esta línea. Un sprint activo que lleva, bueno, obviamente la etapa que estamos concursando, ¿verdad? O la etapa que estamos trabajando. Evidentemente, ya lo hemos visto, diferentes tácticas en cada una de las diferentes etapas que podríamos tener, ¿verdad? Entonces es un sprint activo a nivel de Scrum, comúnmente está entre 2 a 3, de 2 a 4 semanas, podría ser un sprint de entregables, por ejemplo, entregable, perdón. En el caso de la analogía que estamos haciendo, pues tiene que ver mucho más con la etapa como tal, pero pues evidentemente en cada una de ellas pues se evalúa, digamos, ciertas tácticas, como ya las vimos inclusive en el planning, que van a ir cambiando dentro del sprint activo como tal, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante tenerlo mapeado. Hay otro evento que se llama los dailies, por así decirlo, los daily meetings, que es donde nos reunimos todos los días para ver qué fue lo que hice el día anterior, qué es lo que hago, qué es lo que tengo para el día de hoy y si tengo algún impedimento. Eso muy a nivel operativo, ¿verdad? A nivel de cómo, en nuestro caso también utilizamos Scrum. A nivel evidentemente de la analogía que le quiero mostrar, pues va mucho con esta conferencia, ¿verdad? Y este apoyo, ¿verdad? Al inicio de todos los días. Bueno, cómo se sincroniza el equipo, quién tira el pelotón, hay algún obstáculo, ¿verdad? Entonces, bueno, el ejemplo que menciona ahí, digamos, por ejemplo, Juan de Fronen, ayer completé el login, hoy trabajo en el dashboard y pues necesito las APIs de backend, todavía no están, estoy detenido. Y justamente este daily me va dando la orientación a los diferentes roles que tenemos en Scrum para ver si necesitamos apoyarnos en cada uno de ellos. El Product Owner, alguna decisión directamente con el cliente, el Scrum Master, por ejemplo, alguna situación que tenga que quitar
para que el equipo esté trabajando de la forma correcta y demás, justamente va de la mano con este evento tan importante a nivel de Scrum. El Sprint Review, que también es otro evento a nivel de Scrum, lo podríamos validar cuando, bueno, a nivel técnico, evidentemente, a nivel operativo, es evidentemente cuando yo hago una entrega oficial del sprint como tal activo, del sprint activo, yo hago una entrega de sprint review y pues evidentemente el cliente puede observar el producto, puede revisarlo y pues hacer todas las validaciones posibles. A nivel de la analogía va mucho de la mano, tal cual como lo que estábamos viendo hace unos minutos, el maillot amarillo, el maillot verde, el maillot blanco, ¿verdad? El maillot blanco también, entonces, bueno, ¿verdad? Esos colores y demás, amarillo, verde, y lo que mencionábamos ahorita, lo que yo puedo ver, ¿verdad? Entonces, justamente va en esa línea también, ¿verdad? Entonces, va esa representación como tal, de colores, de camisetas y demás, tal cual. Después tengo una retrospectiva, que es otro evento de Scrum también, donde yo puedo analizar, como lo veíamos hace unos minutos, qué funcionó, qué no funcionó y cómo mejorar en la siguiente etapa inclusive, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál fue nuestra etapa favorita? ¿Qué fue lo que tuvo la etapa de montaña más difícil? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuándo perdimos el pelotón? Me quedé atrás, no pude, no me dieron las piernas, a ver, es una de las frases que siempre escuchaba. Hubo escapadas exitosas, mira, ¿por qué lo logré? ¿Cómo lo hice para volverlo a hacer la próxima vez? ¿Dónde necesitamos más apoyo? ¿Qué debemos mejorar y demás, verdad? Entonces, es uno de los eventos de Scrum más relevantes a nivel del equipo interno, y no solo a nivel de desarrollo, sino en cualquier equipo como tal que podríamos tener. Entonces, es una de las etapas más importantes, etapas a nivel de Scrum, ¿verdad? Es uno de los eventos más importantes en los que también tenemos que trabajar como equipo directamente. Y las métricas de agilidad, eso es muy importante, tener métricas como tal, nosotros lo tenemos a nivel del Tour de Francia, por ejemplo, del Tour de France, con clasificaciones, con las métricas ágiles, etcétera, pero a nivel de agilidad como tal, evidentemente tener obviamente las tareas entregadas, cómo va el porcentaje de avance de todo el Spring Goal, ¿verdad? Cuáles son las story points que he logrado hasta el día de hoy con los sprint completados, inclusive los bugs, por ejemplo, a nivel de desarrollo, cuántos bugs tuve en el sprint que deberíamos de mejorar, ¿verdad? Entre una retrospectiva para poder llevarlo a las métricas y todo lo demás. Entonces, bueno, evidentemente todo eso es parte de alguna u otra forma de cómo evaluar todo el tema de Scrum, agilidad y demás. Entonces, bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, si alguno quisiera hacer algún comentario sobre el tema del tour de agilidad con esta analogía que estoy realizando. Yo de mi parte quería mostrarles un poquitito de lo que he ido trabajando para poder, como les decía al inicio, explicar de alguna u otra forma más fácil los diferentes eventos, situaciones, artefactos inclusive que se manejan en las diferentes metodologías ágiles como tal y que pues el día de hoy quería aprovechar y brindarles. Entonces espero que les haya gustado mucho y pues cualquier duda o consulta pues con muchísimo gusto estoy para servirles también. Claro, no sé si hay alguna duda también por ahí en el chat, lo estoy viendo. Gaby, me parece que todo quedó súper claro, no hay consultas. Bueno, muchas gracias, Caro. A todos los que nos acompañaron, nuevamente reiterarles el agradecimiento por participar en esta primera sesión de nuestra semana ágil. Espero que obviamente todas las sesiones se puedan conectar y aprovechar todo el conocimiento de alguna otra forma que queremos compartirles y trabajar de alguna otra manera con todos ustedes. Muchísimas gracias.